Dios bendiga a todos, hermanos. Es un gusto verlos de nuevo. Damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por la vida, por la salud, por habernos traído una vez más aquí en su casa, que es una bendición. Pues creo que todos, nadie de los que están aquí no esté agradecido, porque realmente, como dijo el pastor, pues es por la gracia y por la misericordia de Dios, por todas sus ricas y bendiciones que recibimos día tras día, ¿verdad? Esto es, todo depende de nuestro buen Dios. Así que siéntese con este gozo, con esta alegría. Qué bueno que está en esta mañana, y que el Señor siga obrando, siga poniendo ahí el querer en nuestros corazones, para que cada vez más nos animemos y motivemos a otros, para que podamos, como hemos dicho tras de estos meses, que en medio de la adversidad aviva nuestra fe, que en medio de las dificultades en las cuales estemos atravesando, porque no garantizamos mejoría, no garantizamos de que ya se va a acabar y va a haber pura felicidad, pura paz, sino que la palabra dice en los últimos tiempos van a ser difíciles, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos prepararnos para que nuestra fe, en medio de eso, pueda estar avivada. Y así como dijo el pastor, aunque el virus no nos permite estar juntos, ¿verdad? Pero Dios sí quiere que glorifiquemos su nombre, ¿verdad? Él quiere que honremos su nombre. Y como he dicho, esto es como una pandemia, es como una clase, una evaluación de qué tan preparados estamos para enfrentarlo con nuestra fe, ¿verdad? Y si usted está avivado su fe, entonces no le entra temor. Confía en el Dios que todo lo puede y lo va a guardar en cualquier momento, situación, donde quiera que esté, ¿verdad? Ahí está, obrando en nosotros. Bien, pues esta es la clase que vamos a tomar, como hemos mencionado. Ya estamos en el nuevo libro, ¿verdad? La última clase estuvimos estudiando la lección número 9, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, el número 10. Mencioné que la clase que tuvimos hace 8 días comenzamos la unidad número 2 con el tema de esta unidad en el Evangelio en la carta de los Gálatas, ¿verdad? Terminamos lo que es Daniel, la profecía de Daniel. Hoy pues vamos a ver el segundo tema de la carta de los Gálatas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a avanzar porque el tiempo es corto y quiero que abra su Biblia, si no tiene el material bíblico. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas. Cuando ya esté ahí, diga un amén fuerte. De esa manera podemos saber que ya lo encontró y así podemos darle lectura a la palabra de Dios. Su palabra lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a hacer de una forma alternada, ya que ya somos bastantitos aquí, y ahí que se escuche, que ustedes lean unánimes su palabra. Se lee así, lee un versículo ustedes, y nos vamos a unir en el último versículo, que es el 22. Dice su palabra: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8: Versículo 9: de modo que
de los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de la sombra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. 12. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuere verdaderamente por la ley. 22 todos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Así como están, incline su rostro y vamos a orar. Te doy gracias, Dios Padre Todopoderoso, en esta mañana. Estamos aquí reunidos una vez más en tu casa. Venimos con este corazón de darte la honra, la gloria a ti solamente. Todo lo que hagamos aquí es para tu honra, Señor. Pedimos en esta mañana que tu gloria sea la que nos inunda, que tu presencia acá sea la que pueda quitar todos los obstáculos, que pueda estorbar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro sentir. Seas tú, Señor, el centro de nuestra atención, y que podamos estudiar, podemos leer tu palabra sin ninguna interrupción, podamos ser edificados de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esto sea así como tú quieres, como dice tu palabra, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, y que se haga aquí también en la tierra. Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú, Señor, que sigas obrando en nosotros, y así como los que todavía no se han presentado a tu casa para darte la gloria, la honra, estamos orando por cada uno de ellos, para que tú seas, Señor, que pongas ahí el querer en sus corazones, para que sí sientan el hacer y puedan buscar tu rostro en diferentes maneras, Señor. Y quita todo lo que pueda estorbar, toda enfermedad, todo obstáculo que se presenta, libera todo eso para que así podamos, con libertad, podemos adorarte y podamos demostrar que somos una comunidad de creyentes que glorifican y alaban tu nombre, que tienen la fe avivada en medio de esta pandemia, que tienen seguro, Señor, su confianza en ti, que todo lo puedes y que nada nos puede perjudicar, porque sabemos que todo está en tus manos y tú tienes control. Pero no olvidemos también que también tenemos que sujetar a las autoridades y tenemos que tomar en cuenta algunas de las medidas que se han mencionado. Lo hacemos todo para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias en el buen nombre que es Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ahí en sus lugares. La clase pasada estuvimos hablando sobre el único y verdadero evangelio. ¿Sí se acuerdan? El único y verdadero evangelio. ¿Cuál es el único y verdadero evangelio? ¿Por qué Pablo habla de otro evangelio? ¿Sí se acuerdan de eso? Hablamos, ¿verdad?, de la carta de los Gálatas, más bien dirigido, ¿verdad?, esta carta a los que habitaban en esa región, ¿verdad? Que Pablo pues realmente
estaba dolido, siente esta situación porque había un problema en la iglesia allí en Galacia. Y por eso Pablo comenzó y estuvimos hablando: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así habló Pablo. Tan pronto me alejo o tan pronto los dejo solos, tan pronto, y ahora estoy sorprendido, dice Pablo, de que un poquito de tiempo ya se olvidaron de quién los llamó por la gracia. Ahora están siguiendo otro evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente? El evangelio que nosotros seguimos, ¿verdad? Y creemos es el único verdadero evangelio, pero hay otros evangelios diferentes que enseñan. Entonces, ¿cuál es ese? Es el evangelio diferente que habla Pablo, es que si crees en Cristo, aceptas a Cristo, ¿verdad? Aparte de eso, tienes que obedecer y someterte a la ley. Es un requisito más para que se completara tu salvación. Ese es el evangelio. Tienes que obedecer la ley, someterte a la ley. De esa manera ya puedes estar seguro de tu salvación. Pero sin eso, no. Ese es el evangelio diferente que habla el apóstol Pablo. ¿Quiénes son los que estaban enseñando? Son los judíos, ¿verdad? Los judíos que vienen a Galacia a enseñar, a meterse a las iglesias, a enseñar ese evangelio diferente. Y Pablo entonces enfrenta con los hermanos, y hoy vamos a ver que ahora le llaman insensatos a los hermanos. Insensatos le llaman. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo. Que tan pronto se olvidaron. Poco tiempo ya están siguiendo otro evangelio diferente. Bien, entonces ese es el tema que estuvimos abordando. Pues ahorita vamos a entrar en el estudio número 10, que dice el tema vivir por fe. Vivir por fe. Quiero mencionar, si no terminamos de abordar, porque son temas un poquito largos, así que en su casa puede darle repaso a los temas, a los puntos que faltan por estudiar. Bien, vivir por fe. Hemos leído el pasaje, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar con el primer punto que dice recibir el Espíritu por la fe. No ser insensatos. No ser insensatos. Quiero que abra su Biblia, bueno, si lo tiene ahí abierto, vayamos en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al 5, donde ahí vamos a ver por qué Pablo les llama insensatos a los hermanos en Galacia. Capítulo 3 de Gálatas dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta porción de la palabra de Dios es Pablo hace cuestionamientos. ¿Cuántas preguntas hace aquí? Son duras las preguntas, directo a los hermanos de Galacia. Son preguntas que le dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Primeramente le llama insensatos, le llama necios.
pero aún así confronta con esas preguntas y quiere respuestas, ¿verdad?, de parte de los hermanos. ¡Oh insensatos! Dice, ¿tan necios sois? Así le dice, ¿tan necios sois que no entienden? La palabra es clara. Y por eso, estos hermanos, hay que entender que son nuevos creyentes en esa región. Estaban muy pronto alejándose entonces de la verdad. Sucede cuando alguien no está profundizado su fe, arraizado su fe. Entonces, cualquiera que viene y te trae otra enseñanza diferente y te convence. Y por eso Pablo en muchas ocasiones dice que necesitamos crecer en el conocimiento, que no seamos niños fluctuantes, que debemos estar comiendo ya comida sólida, que es la palabra de Dios, para que no así que muy fácil seamos blancos de los falsos maestros y estemos preparados, listos para defender nuestra fe. Pero si no, nos quedamos callados y a escuchar lo que otros dicen. Al prestar atención a otro evangelio, es muy probable que te van a meter en esa duda, y cuando entra la duda ya es porque ya estás prestando atención a otro evangelio diferente. Hoy en día, ¿verdad?, todavía hay falsos maestros que están enseñando este evangelio diferente que habla el apóstol Pablo. Pero los hermanos creyentes en Galacia son creyentes nuevos, y por eso tan pronto se alejaron, y por eso Pablo estaba sorprendido, ¿verdad?, de esta actitud de los hermanos, porque habían prestado atención a estos que habían venido a querer tratar de judaizar a los hermanos. ¿Quién dice? Primera pregunta, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado? ¿Quién? Comienza con esta pregunta de ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Qué quiere decir con esto? O sea que primero habían creído en Cristo Jesús, pero parece que alguien les trae otro mensaje más fascinante. Otro mensaje muy halagador, otro mensaje muy diferente, muy ventajoso, que ahí empezaron a prestar atención. Y por eso dice, ¿quién os fascinó? Si ustedes ya sabían la verdad, ya sabían que Jesucristo fue ya presentado en la cruz, derramó su sangre y fuimos comprados por esa sangre. Y eso es lo que estaba confrontando entonces el apóstol Pablo con los hermanos, diciendo, ¿quién? Aunque la respuesta ya está bien clara. La respuesta está clara. ¿Y quiénes son? Son los judaizantes, los falsos maestros, que estaban enseñando a los nuevos creyentes, a los gentiles, que debían guardar la ley de Moisés, y los aparta obviamente del evangelio que les había predicado claramente, y el evangelio que es el verdadero evangelio. Eso los apartaba de eso al escuchar a los judaizantes, a los falsos maestros. Entonces por eso Pablo, ¿verdad?, los preguntó otra vez, le dice habla acerca del Espíritu Santo, habla de cómo habían recibido el Espíritu. ¿Cómo habían recibido el Espíritu? Porque todos los creyentes en Cristo Jesús, los que se llaman cristianos, como dijo igual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8-9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ahí hay una clara verdad, ¿verdad? Que el que no tiene al Espíritu ¿de quién? Al que no tiene al Espíritu de Cristo, es igual que a Dios, no es ¿de quién?
No es de Él. Aquí solamente hay dos lados. Dios, y sabemos quién es nuestro adversario. Y si estás de este lado con Dios, tienes al Espíritu de Cristo. Has recibido a Cristo. Pero si no tienes el Espíritu Santo, entonces todavía estás en la otra banda de nuestro adversario. ¿Es claro? Entonces aquí Pablo, a estos hermanos les pregunta que cómo habían recibido el Espíritu Santo. ¿Guardando la ley o creyendo en Cristo Jesús? ¿Cómo recibes al Espíritu Santo? Le dice, ¿guardando la ley o creyendo a Jesucristo? ¿Y qué contestaron ellos? Eso es lo que dice en los siguientes versículos donde hemos leído. Dice, ¿recibisteis el Espíritu, dice, por las obras de la ley o por el oír con fe? Una de las doctrinas, ¿verdad?, que nosotros hemos creído, los que estamos en Cristo Jesús, es que creemos que solamente es por la fe, solamente es por la gracia. Solamente es por la fe y por la gracia se obtiene la salvación. Así es, claramente, como es una de las doctrinas que defendió Martín Lutero, sola la gracia y sola la fe, y no hay más. Eso es donde escribió su tesis, los 95 tesis que defendió, ¿verdad?, esta verdad. ¿Por qué? Porque habían cargas de más, así como ahorita todavía muchos tratan de ganar su salvación. La iglesia tradicional hacen tantas cosas, tantos rituales para poder agradar y para buscar el favor de Dios, pero ya no, solamente es la fe y la gracia se obtiene la salvación. Habían entendido muy bien los hermanos en Galacias, pero hubo este detalle, este problema, que vinieron los maestros a enseñarles que no, les hace falta algo. Necesitan la ley para que así, un requisito más para que ahora sí se complete su salvación. Estábamos en el versículo 2. ¿Cuál es la respuesta correcta de esta pregunta del apóstol Pablo? ¿Qué respondieron los hermanos? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír por fe? ¿Qué contestaron los hermanos? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál será? ¿Recibieron por la fe o por las obras de la ley? Pues la respuesta de ellos fue, pues por la fe. Y entonces le dice, entonces, ¿qué más quieren? Si ya tienen la salvación, les hace falta algo. Si recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe, no necesitan, y por eso les habla con esta respuesta. El versículo 3, tan necios sois, porque algunos se quedaron como callados. Ajá. Algunos se quedaron diciendo, bueno, ¿cómo recibieron? Tal vez otros dijeron por la ley, otros tal vez por la fe, y otros tal vez guardaron silencio, como dice, el que guarda silencio otorga. Entonces estaban realmente confundidos, estaban en una situación difícil, confundidos. Lo mismo lo dice aquí en los primeros versículos donde hemos estudiado la clase pasada, porque lo estaban perturbando, ya estaban perturbados los hermanos, confundidos. Por eso llega Pablo y pone esto, los cuestiona, y ahora pues tan necios sois. Habiendo, dice, comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esa es la pregunta. Habiendo comenzado, o sea, comenzaron bien y ahora están terminando mal. Porque algunos contestaron que pues no sabemos, ahora sí que, pues por eso dice, pues habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo recibido el Espíritu, ahora mira dónde han acabado. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano?
¿Qué quiere decir con esto? Tantas cosas habéis padecido, ¿verdad? Si es que realmente fue en vano. ¿Qué son los padecimientos que hemos pasado o que han pasado ellos? El cristianismo no es todo. El cristianismo no es un camino, vamos a decir, que pura felicidad. El cristianismo recibimos, ¿verdad? Recibimos opiniones, recibimos rechazo, recibimos negatividad de parte de nuestras familias, de parte de los que no son cristianos. Nos reprochan, nos dicen, nos hacen tantas cosas, y ellos también han padecido tantas cosas que ahora le dicen: ¿en vano has padecido tantas cosas? Para que ahora están siguiendo otro evangelio diferente. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Amén. ¿Vale la pena padecer? ¿Vale la pena pasar dificultades por la gracia, por el amor de Dios? Si Él padeció, sufrió, ¿y por qué nosotros no? Entonces, Cristo, ¿verdad?, es el único y verdadero evangelio. Y aquí podemos ver claramente el versículo 5, aquel dice: pues quien os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hay otra pregunta al último, pero primero aclara aquí. Primero dice aquel. ¿A quién es él? Aquel, a Jesucristo, que suministra el Espíritu. Suministra el Espíritu que Él nos da. Dios Padre mandó al Espíritu Santo y ahora está con nosotros, nos llena del Espíritu. Suministra, nos llena de su Espíritu Santo, y no solamente llena, hace maravillas en nosotros. Hace milagros en nosotros. Hace cosas que realmente a veces quedamos sorprendidos porque solamente Él lo hace. En momentos de diferentes formas lo hace, las maravillas. Si usted lo ha sentido, lo ha mirado, usted puede ver claramente que Dios está con usted en los momentos difíciles. Entonces cuestiona Pablo y les dice, lo hace por las obras de la ley. O sea que si Dios suministra el Espíritu y hace maravillas en la vida personal o familiar, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Lo hace por fe, porque usted cree, porque el justo con la fe vivirá. Entonces así andamos. Entonces nosotros creemos en las maravillas, en el poder, en el del Espíritu Santo. Creemos que Él hace milagros. Aquí estamos por puro milagro, por la gracia de Dios. Estamos aquí, el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros. Para empezar, nos ha perdonado. Nos ha perdonado por todas y cada uno de nuestros pecados. Ese es un milagro, es una misericordia de Dios. Ahora, ¿verdad? Realmente podemos ver que lo hace porque creemos, confiamos en Él. Creemos que Él puede perdonar. Creemos que Él puede sanar. Creemos que Él resuelve todos los problemas. Si lo crees por fe, de que esta situación o vayas en algún lugar, pero confías en el poder de Dios, pues no te vas a contagiar. ¿Te has metido en cual? Yo creo que tal vez te has topado con alguien que está contagiado, pero si Dios no es su voluntad que te vas a contagiar, Él tiene poder para guardarte, para librarte. Él lo hace porque Él es poderoso, porque lo crees por fe de que es posible todas las cosas. Y como sabemos, ¿qué es la fe? Es la certeza, es la convicción de lo que realmente no vemos. Y por eso estamos tan confiados en Él, que pase lo que pase, nosotros estamos en ese camino, en esa lucha, en ese andar con nuestra fe al frente.
Eso es lo que hace entonces y cuestiona a los hermanos aquí en Galacia. Dicen, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y realmente nosotros tenemos esa fe y confiamos en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esto es realmente maravilloso, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, nos ha demostrado su amor. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, en los otros siguientes pasajes, podemos ver bendecidos con Abraham. Es el inciso B de nuestra lección, bendecidos con Abraham. En los 6 al 9 vamos a leer, versículos 6 al 9. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Génesis, todos lo hemos leído esto, Génesis capítulo 15, ¿verdad? Es ahí donde se relata esta palabra de la vida de Abraham y cómo Dios, ¿verdad?, siendo un anciano, siendo un hombre ya de una edad avanzada, ¿verdad?, le da la promesa. Dios le da la promesa que tendría una descendencia innumerable como las estrellas del cielo, ¿verdad? Y también le digo como las arenas del mar. Es una promesa, ¿verdad? Y sabemos muy bien de que Abraham, ¿verdad?, no era judío. Abraham viene de una descendencia pagana, Ur de los Caldeos, pero Dios lo llamó por su gracia. Y lo llamó y le da esta promesa, increíble promesa, que iba a tener una descendencia innumerable. Pero sabían la condición de Abraham, que no tenía hijos. Su esposa pues ya estaban en una edad avanzada. Entonces no había bases fundamentales en términos humanos para que pudieran realmente ver como garantía de la promesa. Le están diciendo: vas a tener una descendencia. Abraham, pues aquí podemos ver cómo lo iba a lograr. Si su esposa no podía ya tener hijos, ya están grandes, pero más sin embargo la fe es la que mueve montañas. Entonces, así estaba la condición de Abraham. Así estaba declarado por Dios que iba a tener una descendencia innumerable. Pero Abraham lo que hizo es creyó en Jehová. Creyó en Jehová, creyó en las promesas de Dios. Y entonces al creer en Jehová, en Dios, entonces le fue contado por justicia. Y eso es lo que dice el versículo 6 de este capítulo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Solo por creer y ya la promesa ya está ahora cumpliendo y se ha cumplido. Porque Abraham, por eso nos llaman, somos hijos de Abraham. Abraham fue padre de la fe, porque es el que realmente creyó a Dios, a pesar de que él era uno de los, no era judío, viene de una ciudad pagana, pero aún así le dio la gracia a Dios. Y esa promesa le creyó sin tener garantía de lo que realmente Dios le estaba diciendo. Y salió de Ur de los Caldeos. Le dijo que tenía que salir porque le iba a mostrar, pero no le dijo dónde. Solamente le dije: sal, y él salió. Esto es fe.
Y aquí podemos ver esa promesa de Dios, ¿verdad? Una innumerable descendencia se cumplía, ¿verdad? En cuanto a todo ser humano que ahora cree en Dios, que cree en Jesucristo, entonces al creer en Jesucristo, realmente están creyendo en el verdadero Evangelio, en Cristo Jesús, porque el Evangelio es Cristo Jesús, se recibe y realmente uno puede experimentar entonces la nueva identidad que es en Cristo Jesús. Sean judíos, sean gentiles, sean griegos, sean lo que sean, pero el que cree en Cristo Jesús, entonces llega a ser parte de la familia de Dios. Independientemente de su origen, ya sea étnico, en donde sea, se convierte en hijo de Dios, como dice San Juan 1:12. A los que creyeron y recibieron, a Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son? ¿Solamente los judíos? ¿Solamente los griegos? ¿Solamente los estadounidenses? Todos aquellos, todo el ser humano en la tierra, todo el ser humano, el que cree, recibe, le da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que este es el Evangelio, este es el verdadero Evangelio. Y por eso podemos ver en Abraham, que Abraham fue justificado delante de Dios antes que tuvieran la ley. ¿Fue justificado Abraham por la ley? ¿Con qué fue justificado? Por la fe, porque solamente creyó. Ya estaba la ley. No estaba la ley. Siglos atrás, para ser claro, son como 480 años después, antes de que Dios le diera la ley a su pueblo. 480, entonces tenía que pasar siglos, unos 4 siglos más para que llegara la ley, y Abraham ya estaba justificado por la fe en Cristo Jesús y le fue contado. Entonces, como dice Romanos también, quiero que leamos Romanos 4, 9 al 12. Dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí entonces claramente habla el apóstol Pablo, pues hace preguntas igual así para entender que, ¿verdad? Lo que estamos hablando, que fue contada su fe. ¿Para qué? Y como dice, todos aquellos, ¿verdad?, que van a seguir esto, también les sea contada por justicia. Dice, por eso dice, fue padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Quiénes son los no circuncidados? Nosotros, los gentiles. No circuncidados. A fin, ¿cuál es el propósito? Que también ellos, también nosotros, de la fe, les sea contada por justicia. ¿Necesitamos circuncidar? ¿Necesitamos guardar las letras de la ley? No. ¿Por qué? Porque la salvación no es producto, ni no es por obedecer, ni por las obras de la ley. Es solamente cree en Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa.
solamente creer por fe. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Y qué significa la ley en nosotros? Entonces, Abraham le dio a Dios entonces esa bendición que también bendecería a toda la nación a través, ¿verdad?, de su fe. A través de su fe, por eso es el Padre, ¿verdad?, de la fe. Es el Padre de todos y cada uno de nosotros, porque desde ahí Dios demostró su grande misericordia y su grande amor para bendecir a toda la nación y toda su descendencia. Y también Abraham, ¿verdad? Dios enviaría también a través de la línea familiar de Abraham, Dios enviaría a su hijo unigénito. Y por eso podemos ver en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, que dice que vino del linaje de Abraham, ¿verdad? Y por eso podemos ver de que realmente toda la descendencia, porque también le dijo de la simiente, que es Cristo, iba a suceder todas las cosas. Y eso es como el Hijo de Dios, el unigénito Jesús, cuyo sacrificio, ¿verdad?, vino a dar aquí en la tierra para salvar al mundo. Entonces cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos justificados por la gracia, por el amor de Dios, por el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Ahora, nos presentaremos delante de Dios, ¿verdad?, solamente por medio de la fe. El que cree en Cristo Jesús puede tener esa confianza de presentarse delante de Dios. El punto número 2 dice: rechazar la confianza en la ley. El inciso A dice: la ley no justifica. Leamos los siguientes versículos. Les pido que se pongan de pie por un momento y lo lean todos juntos, el versículo 10 y al versículo 12. Gracias, hermano, pueden sentarse. El versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así dice la ley. Bien, ¿qué hicieron los judaizantes? ¿Qué hicieron los falsos maestros? Primeramente, habían comenzado los hermanos en Galacia que habían creído a Cristo Jesús por medio de la fe, como lo hizo Abraham. Pero ¿qué hizo los judaizantes? Habían corrompido la fe de los hermanos. Los hermanos habían corrompido la fe. Por eso Gálatas, al insistir en que los estaban insistiendo que practicaran, ¿verdad?, la ley de Moisés, que tenían que confiar únicamente, porque tenían que confiar únicamente en el sacrificio de Cristo, pero ahora les están, ¿verdad?, poniendo otro requisito más para que cumplan con la ley. Por eso Pablo respondió, ¿verdad?, con todo, que habla acerca de la ley, que están bajo la maldición. Todos los que están confiando en la ley están en maldición. ¿Por qué? Así lo dice. Porque todos, dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué quiere decir con eso? Romanos dice que todos estamos destituidos
de la gloria de Dios. ¿En qué condición están? Maldición. ¿Y cuál es su estado? Muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cuál es su fin? La muerte, el infierno. Todo aquel que no tiene a Cristo, ese es su destino. Y por eso, porque la ley no te salva, las obras de la ley no te justifican, entonces por eso dice Pablo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, están con sus delitos y pecados y no serán salvos, no serán justificados, porque la ley no justifica, no santifica, no te hace ser cristiano la ley. Y por eso lo dice así, están bajo maldición, pues escrito está, dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Alguien pudiera hacer todas las leyes? ¿Podía cumplir las leyes? ¿Quién pudo cumplir todas las leyes? Nadie. Y por eso mismo sabe Dios de que puso la ley con un propósito, para darnos cuenta de que no somos perfectos ni somos santos, para darnos cuenta de nuestros pecados está la ley, que hay un propósito de haber ley, pero la ley no nos hace que podamos justificarnos y tampoco no nos va a salvar de ninguna manera. Y por eso aquí podemos ver que estos falsos maestros les están entonces apartando del verdadero evangelio. Al corromper esa enseñanza que les había dado el apóstol Pablo, ¿verdad? Y ahora tienen ya otra enseñanza diferente, como lo dice el versículo 3, ahí donde capítulo 3, todo el capítulo habla de eso. Esto podría recordarnos también una declaración similar a los libros de Santiago. Dice Santiago, cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿A quién dice Santiago? Que guardare toda la ley, pero tan siquiera falla un punto de esa ley, ¿ya? Dice, es culpable de todos. Es difícil y nadie lo puede hacer, lo puede cumplir. Ahora que estamos en la gracia, ¿quién no ha fallado? ¿Quién no le falla a Dios? Si tan solo un punto, si estuviéramos bajo la ley, ya estaríamos, no tendríamos, no podríamos. Pero alguien se puso de nuestra parte para que esto se lleve a cabo y podemos tener una reconciliación y podemos ser justificados con Dios. Y es Jesucristo. Pues irónicamente, como gentiles, los gálatas no se habían pasado la vida estudiando, aprendiendo y también tratando de guardar la ley. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Los judíos sí, desde niños. Los judíos sí, desde niños les inculcan, ¿verdad? Obedecer, guardar la ley desde su juventud, de su niñez. Pero estos hermanos pues no habían estudiado la ley, porque son gentiles. Es como nosotros, que de repente llegan a otra enseñanza diferente y nos digan que ya a partir de, es como que llegó la nueva normalidad, ¿no? Parecido. De repente llegan las nuevas reglas, que ahora sí vamos a empezar a nueva normalidad. Tal vez algunos pues se van a sentir así, pues ¿cómo? Aquí los hermanos aquí no vinieron, no son judíos, no habían estudiado la ley, de repente les introdujeron la ley. Ahora sí, a partir de mañana, como hemos dicho, comenzaremos con las nuevas reglas. Entró la ley en vigor.
Ahora sí, mañana no van a poder comer tales cosas, no van a poder trabajar cuando quieran, no van a poder vestir como quieran, no van a poder comportarse como quieran. Son nuevas normalidades. Ahora sí, a partir de eso, ahora pues van a poner cubrebocas. ¿Qué pensarán los hermanos? Con la introducción de las nuevas reglas de la ley. Y por eso podemos ver que los judaizantes eso hicieron, confundieron a los hermanos, estaban turbados. Comenzaron entonces a seguir esas falsas enseñanzas a fin de que ellos quieren entonces agradar a Dios de esa manera, como someterse por primera vez en su vida a la ley. ¿Cómo se siente someterse por primera vez a la ley? ¿Cómo se sintió por primera vez que nos tuvieron que decir que tenemos que cumplir ciertas reglas? No nos acostumbramos hasta ahora, a mí no. He violado muchas veces estos requisitos. De repente ya entro a la oficina, a mi trabajo, ¡hey! ¿Sabías que no puedes entrar hasta aquí? Y me salgo. Luego tu máscara nos recuerdan, y cuando te miran que no pusiste el gel esa, y luego te regresas para poner. Todas esas cosas no me hallo pues lo hago, y ya estoy casi entrando a la oficina y me acuerdo de mi máscara y tengo que regresar al carro. No sé si habrá pasado, pero así es mi nueva normalidad ahora. Voy al supermercado y ya estoy en la puerta y mi máscara y tengo que regresar a buscarla. ¿Cómo se habían sentido estos hermanos para someterse por primera vez a esas nuevas reglas de la ley? Fue tal vez para algunos, pero porque los están enseñando, los están inculcando que para que así puedan tener su salvación, tenían que hacerlo, entonces cumplirlo. Pero aquí no es, aquí lo hacemos por necesidad. Ponemos las medidas sanitarias no por otra cosa, sino por cumplir, obedecer y por también respetar las reglas que nos han puesto y por cuidar también a los demás. No lo hacemos por alguna otra cosa, y lo hacemos también con toda humildad de respetar la opinión de los demás, porque hay varias opiniones, a otros que no están de acuerdo, otros que sí, otros que no quieren, pero si somos humildes tenemos que respetar esas opiniones, aunque no te guste, pero con toda humildad, con respeto, lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Me perdí. Pasemos al inciso B. Dice: Cristo nos ha redimido. Antes de eso queremos ver el versículo 3:11, donde claramente declaró que la ley no justifica a nadie. Más bien citó al profeta Habacuc también, Pablo, en este versículo donde dice: el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice el versículo 11, dice: el que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice Habacuc, ¿verdad? También, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué tiene que vivir el justo por la fe? Porque fue justificado por fe. Lo creíste desde un principio, que la salvación es primero por el oír, por fe, lo crees. Que ese Cristo es la que dio su vida por amor a nosotros. Y lo hizo por su gracia, por su amor. Entonces ya a partir de eso vivimos ya por fe, por fe, por fe, por fe. El justo vivirá por fe a toda su vida hasta que Él venga, ¿verdad? Hasta que Él venga. Como has dicho, ¿cuándo terminamos de creer? ¿Cuándo termina la fe?
hasta que Cristo venga. Después, porque el que, como dice, la fe y la esperanza, pero el mayor de esos es el amor. Así que el amor, la fe y la esperanza se termina cuando Cristo venga, pero el amor va a permanecer en la eternidad. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a ir al cielo y seguiremos amándonos, queriéndonos ahí. Pero nuestra fe, nuestra esperanza es esperar la promesa, la segunda venida, de entrar a la tierra donde nos han prometido el Señor. Después de entrar ahí, pues ya se cumplió. Ya estamos con la persona que hemos creído. Y la esperanza se ha cumplido porque ya está con nosotros. Y lo vamos a disfrutar en toda la eternidad. En toda la eternidad. Bien. Entonces la ley queda claro de que no justifica, no salva, no hace nada de eso. Simplemente es la gracia de Dios por medio de la fe. Gálatas 3, 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los seres humanos no podemos cumplir la ley como he mencionado. Nadie lo puede cumplir a la perfección, porque tratan de cumplir, tal vez sí, pero a la perfección no. Por lo tanto, merecemos el castigo por infringirla, como dijo también Santiago. Con uno que falles, ya fallaste con todos. Entonces, estamos hablando que esto nos causaría angustia, hasta porque cuando leemos aquí, hace esa declaración al apóstol Pablo en el versículo 13, Cristo habla de redimirnos, ¿verdad? ¿Por qué causa angustia cuando sabemos que nadie puede cumplir a la perfección de la ley si estuviéramos bajo la ley? ¿Por qué? Porque no podemos. Pero, porque infringimos una, ya, todo ya lo echamos a perder. Entonces, ¿qué solución hay? ¿Cuál es la esperanza? La gracia de Cristo. Y eso es lo que dice aquí el versículo 13, de donde hemos leído. Versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué esperanza teníamos? Nada. ¿Qué solución había? No había nada. Había solamente Cristo es la solución. Pero en términos humanos no hay solución. En términos humanos no podemos, no hay maneras, porque estamos bajo maldición. Estamos muertos por nuestros delitos y pecados. Pero aquí dice: Cristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Redimir, ¿qué es redimir? Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Es que Cristo es el santo, es el perfecto, es el Hijo de Dios. Él no estuvo aquí en la tierra, no conoció pecado, no practicó pecado. Él es el perfecto, el santo. Amén. Es el único que puede entonces redimirnos. Ningún ser humano, porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos uno perfecto, que Él se ponga en nuestro lugar. Estás ahí, en esa condición, pero Cristo dijo: por mi gracia, porque por su voluntad, por su amor, se pone en tu lugar. Eso es redimir. Se pone en tu lugar. ¿Y Él qué hace al ponerlo en tu lugar? ¿Quién es el que termina siendo culpable? ¿Quién es el que merece? Porque nosotros merecemos ser colgados en el madero. Como dice aquí, toda maldición, como dice, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito es el que es colgado en un madero. ¿Y quién es la que debía de ser colgado en un madero?
nosotros. Pero ¿quién nos redimió? Cristo. Entonces, ¿qué cargó Cristo? Nuestros pecados. Entonces, todo el pecado, toda la maldición que éramos, lo cargó Él. ¿Y quién es la que llegó a pagar en Él? Y eso, cuando recordamos, nos enchina la piel porque nosotros terminó siendo como el maldito y todo el pecado del mundo fue a pagarlo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que realmente es la gracia, es el amor, es lo que redimió. No es la ley, es Cristo que se puso y se entregó a sí mismo para cargar todo el peso del pecado, toda esa maldición. Y nosotros al redimirnos nos sentimos como libres. Al redimirnos, ahora sí, somos libres por la sangre del Cordero. Porque una vez libres por la santidad de Él, ahora todos los cristianos son santos. Todos los cristianos son perfectos solamente por Cristo Jesús. Porque santo significa que no tiene ningún pecado. ¿Quién es el perfecto? Es Cristo. ¿Quién es el santo? Es Cristo. En términos humanos, Pablo dijo, no hay ninguno perfecto, ninguno bueno. Pero el que tiene a Cristo, con toda seguridad puede decir, soy santo, porque Él me redimió. Amén. Porque Él se puso en mi lugar. En los siguientes versículos dicen, y la ley no es de fe, sino que, ¿qué dice la ley? El que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Eso dice la ley, el que hiciera estas cosas, por ellas. O sea que tienen que vivir conforme está estipulado la ley. Así tienen que vivir ellos. Pero, como hemos dicho, nosotros ya no tenemos que seguir esto, sino porque ya Cristo es el perfecto, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que se puso en su lugar. Ahora seguimos cumpliendo el espíritu de la ley, porque la ley no es mala. Seguimos cumpliendo porque la ley se resumió. ¿Cómo se resumió la ley? En pocas palabras. ¿Cuál es el fin de la ley ahora? El fin de la ley es Cristo Jesús. Ahí se resumió la ley. Si tienes a Cristo en tu corazón, como se resumió la ley en el nombre de Cristo, entonces estás cumpliendo el espíritu de la ley. Pero no a través de términos humanos, así como que al pie de la letra, sino que es Cristo que nos ayuda entonces porque dice que lo escribió y ahora sí en la tabla de nuestros corazones. En este nuevo pacto, la ley está escrito en nosotros. Está en nuestra conciencia ya. Y por eso cuando cometemos alguna cosa que no está bien, ¿qué nos acusa? Nuestra conciencia. ¿Y quién limpia la conciencia? La sangre de Cristo limpia la conciencia, como lo dice Efesios. Limpia toda maldad, la conciencia lo limpia. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ya nos ha redimido. Amén. Dios entonces ha hecho todo por amor a cada uno de nosotros. Pero realmente aquí podemos ver que los que andan en la ley están luchando por sus esfuerzos. Con un esfuerzo que no van a llegar muy lejos. Están luchando por ese esfuerzo, se llega a cansar. Pero ¿quiénes son? Son los judíos que están tratando de buscar a Dios por medio de sus obras. Pero ya está el sacrificio, también el sacrificio es para todos. Además de ser justificados, nosotros en el momento de la salvación, el creyente también recibe al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y eso es lo que también mencionó
en estos versículos también, que también habla del Espíritu Santo que vive en todos los creyentes. El último dice, al fin que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Sabemos que Cristo, cuando estuvo aquí, hizo esa promesa, y al recibir, también por fe recibimos esa promesa, que le llaman las arras del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo es una garantía de lo que Dios nos está dando. Entonces, todos los cristianos hemos recibido al Espíritu Santo, ¿verdad? Al fin de cuentas, el subsiguiente de recibir al Espíritu Santo en esa experiencia es el bautismo. Es el subsiguiente, el que sigue, es el bautismo que nos revista entonces de poder, para poder ya enfrentar la vida cristiana. No es que en el bautismo vas a recibir el Espíritu Santo, sino que recibes por fe cuando recibes a Cristo. Ya el bautismo es subsiguiente, es el que sigue por lo que ya tienes en tu corazón. Es porque es la obediencia de que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya tienes a Cristo en tu corazón, y el Espíritu Santo es la que te mueve entonces a llevarte a las aguas bautismales. Punto número 3, rápidamente le voy a dar un repaso porque se nos acabó el tiempo. Dice, la promesa de Dios se recibe por la fe. Gálatas, en los versículos 3, 15 al 18, dice así. Voy a leerlo, síguelo con la vista. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no los abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Quiero corregir, dije 480, son 430. Ya ves que también se me equivoco también, no soy perfecto también. 430, ¿verdad? Años antes, ¿verdad? Que fue justificado Abraham. Bien, aquí lo que podemos ver en el versículo 15, que habla en términos humanos, habla de un pacto. ¿Quién hizo un pacto con Dios? Abraham hizo un pacto con Dios, ya sea de hombre de una vez ratificado. Este pacto habla de que se fue ratificado en Cristo Jesús. Este pacto nadie lo va a poder invalidar. Nadie le puede añadir ese pacto. Voy a terminar con esto. El pacto que hizo con Abraham le dio la promesa, pero Abraham, ¿verdad?, no le dio garantía de esa promesa, de su condición. Ya hablamos de su condición, pero al fin le preguntó Abraham a Dios que cómo iba a suceder eso, cómo iba a pasar esto. Pero si estaba sucediendo, entonces Dios le respondió y le dijo que tenía que hacer sacrificio de animales. Le mencionó algunos animales que llevaran a un lugar. Entonces ahí obviamente que cuartizó todos los animales a preparar que los animales son los elementos del pacto. Para Abraham ya sabía que cuando hay sacrificio es porque hay algo, un pacto. Hizo Abraham eso, mató los animales, los puso de un montón acá, otro montón. Entonces espera entonces a Dios que va a hacer el pacto con él. De repente desciende a Dios en forma de humo, de nubes y también de fuego, y hacen el pacto. Entonces el significado de ese montón de cadáveres de animales es de que
que tenían que pasar en medio de eso ambas personas. Cuando haces un contrato con alguien, te tienen que firmar, ¿no? En términos humanos tenemos que firmar. No vas a hacer un pacto con alguien y solamente uno firma, tienen que firmar los dos. Y los elementos del pacto, los elementos de un contrato es que tienes que ir a un notario público para firmar, para legalizar bien ese contrato, para que luego no haya problemas, que quede bien sellado el pacto. Entonces los elementos del pacto con Abraham, con Dios, estos son los cadáveres que estaban ahí. Entonces el Dios descendió por medio de nubes de humo. Entonces Dios entró, pasó en medio de los tal montoncito de animales. Pero el contrato es que en ambas personas, tanto Dios como Abraham, tenían que pasar en eso. Lo que significa es que están sellando el pacto. ¿Qué quiere decir? Su significado: el que pase por en medio de ese montón de cadáveres, significa que están automaldiciendo. Están diciendo que están dando su palabra, están firmando un contrato. Que yo doy mi palabra, que no voy a fallar, y si fallo, voy a terminar como estos animalitos. Así voy a terminar con esos animalitos. Así que pasa. Dios pasó en medio de esos montón de cadáveres de animales. Pero el que no pasó es Abraham. El que no pasó es Abraham. Significa, entonces, el que realmente se selló el pacto, selló Dios el pacto y está dando su vida por cada uno de nosotros. Abraham no pasó por la condición que tenían, porque no puede salvar la humanidad a Abraham. Él es hombre como cualquiera, pero Dios demuestra que Él sí puede hacerlo. Al pasar, significa que está sellando. Y si yo fallo, termina como los animalitos. Pero cumplió la promesa de Dios. Estaba entregando todo Dios por todo, por nosotros. Y vemos que hasta dónde llegó. Hasta la cruz. Por amor. Pero la promesa se fue cumpliendo. Esa es la garantía de Dios. Ahora aquí se ratifica ese pacto. En Cristo Jesús, la simiente. Se ratifica y nadie lo puede invalidar ni nadie le puede añadir. Ahora, esto pues dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Después de ese pacto, 430 años, viene la ley, pero ese pacto no lo abrogó. Sigue vigente ese pacto que vino después. No lo abrogó. Dice, porque la herencia es por la ley. La herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fue concedido mediante la promesa de Dios, ni por la ley lo puede invalidar. No fue invalidado, ni lo pueden añadirle más. Así que esa promesa se cumplió en nosotros, porque somos gentiles. Ahora, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vino Cristo, vino a morir, y ya murió. Y ahora creemos por fe, que solamente es el único camino para llegar a la vida eterna. Amén. No hay otro, no por tus esfuerzos ni por otros medios, es a través de Cristo Jesús. Amén. Damos gloria a Dios. Pido que se ponga de pie. Vamos a pedirle al pastor para que Él nos bendiga y démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios que dice Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Aleluya.
tocó algo acerca de pacto, y solamente quiero decirles que a veces la gente se confunde que puede hacer pacto con Dios. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Dios es el que hace pacto con el hombre. Por eso no cambian los pactos. Dios de pactos. El pacto de Dios es eterno, es verdadero. Así que hay que creer eso y que podamos entender lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Solo Él cumple el pacto. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias por permitirnos estar en este lugar, y queremos ahora sí que agradar al Señor, buscarle con amor, con gozo cada día. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hermanos. Gracias por tu gracia derramada sobre nosotros, porque solo tú nos puedes impartir esa gracia. Y es por la fe que tenemos en que tú eres nuestro Salvador que podemos recibir la vida eterna. Gracias, amado Señor, porque nos has reunido en este lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos, y que las ofrendas que ellos traen, Señor, sean gratas a ti, Señor, y que podamos, mi Dios, así hacer, mi Dios, la obra que tú quieres que se haga día a día. Recibe, Señor, nuestro mejor, Señor, porque queremos agradarte a ti. Ahora, pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea derramado sobre vosotros, y su Santo y Divino Espíritu permanezca con cada uno de nosotros, hoy y siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.